Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, licenciado, queda en el uso de la palabra. Muy buenas noches, estimados participantes. Agradecido con la invitación de Cefocat que me permite en esta oportunidad el poder desarrollar este módulo que, como se ha anunciado, forma parte de este diplomado y que se denomina Ortografía y Redacción Ejecutiva Profesional. En este momento vengo mostrando ya de manera oficial en la pantalla mi presentación. ¿Es conforme? ¿Se escucha y se observa? Sí, licenciado. Muy amable, muchas gracias. Nos esperan a partir de este momento 2 valiosas horas en las que vamos a abordar un temario bastante específico, dada la naturaleza del tema, un poco amplia, pero he intentado presentarles, voy a intentar presentarles 4 tópicos que me parecen valiosos e importantes en todo lo que significa la práctica y redacción de documentos administrativos, como lo son. En este orden vamos a ir desarrollando actualizaciones ortográficas RAE. Por ejemplo, ¿sabías tú que la che y la doble L o elle, por ejemplo, ya dejaron de ser consonantes, puesto que se tratan de dígrafos? Es decir, que para su elaboración se han tomado en consideración 2 letras. Eso no quiere decir que las vamos a dejar de utilizar, solo la denominación de consonante ya no aplica para la che y la doble elle, y en cambio se les llama dígrafos. También vamos a abordar como tópico número 2 la coherencia y la cohesión, 2 importantes propiedades que, junto con la adecuación, conforman lo que yo denomino el triángulo. No estoy haciendo un corazón, sino un triángulo de la redacción escrita o la comunicación formal de un documento. Como tercer tópico tenemos las claves que aseguran la elaboración de los documentos oficiales, nombre con el que también se les conoce a aquellos que, por ejemplo, se utilizan dentro de la gestión pública, aunque la redacción es una competencia transversal que la utilizamos indistintamente si nos desenvolvemos en entidades públicas o privadas. Y es posible que también abarquemos algunos documentos, sobre todo los de transmisión, porque es la categoría en la que podemos encontrar más evidencias. Por ejemplo, correo electrónico, memorando, oficio, carta, entre otros. Esos serán los 4 bloques o temas que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presente sesión. A lo largo de la sesión utilizaré 2 videos, uno en este momento y luego el segundo para abordar un recurso lingüístico como es son los signos de puntuación. En este video, que a continuación compartiré, me gustaría que ustedes estén muy atentos y, de ser posible, utilizando el chat, me vayan anotando aquellas palabras que presentan algún error a nivel ortográfico. No olvidemos que el módulo aborda ortografía y redacción ejecutiva profesional. Bien, vamos con el contenido del video titulado Lima, ciudad de los horrores ortográficos. Gracias, Elizabeth, por tu aporte. Y ahora vamos a observar el contenido de este importante video. El enlace igualmente se los estoy compartiendo por el chat del Zoom. Atentos, atentas, por favor. Voy a cerrar transitoriamente mi micrófono y cámara. Quizá usted haya caminado alguna vez por la avenida Canada. De repente compró sus lentes en una óptica o está a punto de adquirir uno de estos últimos departamentos y decorarlos con muebles de acuerdo al bosquejo. Bienvenidos a la ciudad de los horrores ortográficos. Tenemos el error al alcance de la mano. En todas las avenidas, en todas las calles está el error. Lamentablemente así lo comprobamos. Lima se ha convertido en una ciudad donde la Real Academia de la Lengua no tiene jurisdicción alguna y un lugar donde la gramática es dramática. En un breve recorrido por la capital junto a estos 2 especialistas en ortografía, encontramos los más primariosos errores.
Esta alentadora frase en la fachada de un exclusivo gimnasio miraflorino se fue al tacho gracias a la ausencia imperdonable de dos tildes. El pronombre personal tú debe llevar tilde. La palabra donde, que es el relativo, también debe ir con tilde. Hasta se han comido dos tildes. Dos tildes en una sola línea. Primer grado de educación primaria. Todo nombre propio inicia con letra mayúscula. Esta conocida marca de cervezas inventó su propia regla sobre el uso de mayúsculas y escribió en altas dos palabras que no lo necesitan. La mayúscula en exitoso, la mayúscula en verdad. No tiene ningún sentido. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos la licencia? O sea, ¿hasta qué punto podemos convertir un sustantivo común en un sustantivo propio? El que lee un cartel mucho hace que esté bien escrito o que no lo esté. Porque imagínate, hay gente que solo tiene de referentes esos carteles. En el caso de estos alumnos, su referente más cercano es una pared donde dice Depósito Municipal. Veamos si se vieron afectados. ¿Ahí al frente debe ser un error ortográfico? Falta el acento. ¿Dónde? ¿Dónde? En la I. En la U. ¿En la U? La O. La gravedad del asunto es que gran parte de estos avisos están avalados por instituciones nacionales o privadas y hasta por reconocidas universidades. Este panel, que tiene más de 6 errores, fue auspiciado por la Universidad Agraria de La Molina, la Municipalidad de Jesús María y por una ONG. Un autoatentado con coche bomba incluido. Y a través es uno. Únete, dos, a nosotros para mitigar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible no tiene por qué llevarlo en mayúscula, ya. 3, super árbol está varias veces ya, que está separado y luego sin tildes. Hasta en el portal oficial de la Presidencia de la República también encontramos faltas vergonzosas. La persona encargada de esto es de aquellas que piensan que las mayúsculas no se tildan. Mentira. Entonces, mentira. Entonces ves que está Guarochirí, le falta tilde. Guarochirí sin tilde. Claro, sin tilde, igualito Ollón también, ¿no? Ollón. Ollón, por ejemplo, eso deberían llevar tilde. Lea conmigo este cartel publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la ciudad de Tarapoto. Respete las señales de tránsito, sobre todo los que son de carácter obligatorio. Más allá del error de concordancia, ¿acaso hay señales de tránsito que podemos dejar de obedecer? Según la señal de tránsito están colocados de acuerdo a la envergadura que tiene la vía. O sea, prácticamente si una señal de tránsito lo colocan en una vía, ya sea en calles o carreteras, es obligatorio. En Jesús María, el ejército peruano se comió 2 tildes en el frontis de lo que debería ser el Círculo Militar del Perú. La falta de tildes hace que la pronunciación sea distinta. Si no, estaríamos diciendo Círculo Militar del Perú. Siguiendo con el breve recorrido por Lima, esta tienda de muebles que no sabemos para qué sirven llamó nuestra atención. Se han comido la E y dice muebles en lugar de muebles. Es de acuerdo. Ahí está como una sola, parece como si fuera una sola palabra. Y bostejo, ¿la palabra bostejo realmente existe o se la han inventado nuestros amigos de arte y decoraciones? No existe, o sea, parece que es un cruce entre bosquejo y bostezo, ¿no? Hace solo unos días, la Asociación de Correctores de Textos del Perú premió a la autora de esta fotografía por mostrar cómo en un chifa de comas se aniquila la palabra bienvenidos usando B en lugar de V, en este llamativo panel de neón. Las erratas y los errores, como tú dices, desmerecen las publicaciones. A veces se le da importancia al diseño, a una buena foto, a un material precioso, pero lo más importante es el contenido. Muy bien, muchas gracias. Ese ha sido parte del contenido en esta primera introducción de la sesión que corresponde al módulo de ortografía y redacción ejecutiva profesional. A partir de este momento pueden hacer uso del chat para anotar todas aquellas palabras que mostraron o evidenciaron errores a nivel ortográfico. Mientras ustedes van anotando, quiero recordarles que la palabra ortografía se compone del prefijo orto, que significa correcto, adecuado o bueno. Y grafías, gráficos o grafías, alude a el uso correcto o pertinente justamente de las letras. Y por eso, en el caso del castellano y el español, solemos
organizarlas en bloque. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la B con la V, el caso de la C, S y Z, así también la G y la J. Por ejemplo, Kelly advirtió la palabra Perú y en el video aparecía como Perú. Otra palabra que aparecía con error decía círculo cuando es círculo. Había también el caso de depósito cuando es depósito. Fíjense que la presencia y ubicación de la llamada sílaba tónica también nos va precisando el significado de la palabra, puesto que no es lo mismo depósito que deposito o depositó. No es lo mismo cálculo que calculo o calculó. Vean ustedes, Sue nos está recordando que también aparecía por omisión el pronombre cuando debía tildarse tú, ¿no? Cuando es pronombre personal. Y Carolina, quien agradecemos, nos está compartiendo varias palabras. En el video aparecía Canadá cuando es Canadá. Un exitoso de verdad cuando se utilizaba de manera inadecuada las altas o mayúsculas. Hay una tendencia de uso y abuso de las altas o mayúsculas. De eso también vamos a mencionar el día de hoy. Y aparece también la frase del Círculo Militar del Perú. También quiero comentarles que nos están acompañando varios de los seguidores de Cefocat a través del fanpage de la institución y estaré atento en tanto puedan hacer alguna consulta, pregunta y aportes que siempre serán bien recibidos. Otra pregunta que me gustaría ampliar a propósito del video. ¿Es lo mismo tilde que acento? Por ejemplo, la palabra Lima tiene una sílaba tónica, en este caso, li. La palabra ciudad tiene como sílaba tónica dad. La horrores, sílaba tónica ro. Ortográficos, sílaba tónica gra, pero tiene una particularidad esta última que la hace distinta a las anteriores. Lima, ciudad y horrores poseen una sílaba que llamaremos acento, pero porque tiene mayor fuerza de voz, pero ortográficos, aparte del acento, tiene una rayita oblicua a la que popularmente llamamos tilde. Por cierto, a la tilde también se le conoce con otro nombre, no solo como rayita oblicua, también se le conoce como vírgula. Ya eso también como conocimiento general acerca de la tilde. Y la tilde va a permitir, por ejemplo, precisar la categoría o clase o tipología de la palabra. Humberto, muchas gracias por tu presencia en este módulo. Luego tenemos por acá revisar las actualizaciones. A veces podemos pensar que la ortografía es un fenómeno de comunicación escrita estático, lo cual no es del todo cierto. También se van registrando algunos cambios, aunque estos no son tan acelerados como en otros campos del conocimiento, como la ciencia y la tecnología, por ejemplo. ¿Por qué señalo e indico esto? Porque justamente la Real Academia Española de la Lengua, que podríamos decir es el ente rector que acompaña el desarrollo histórico del idioma y que también hace un esfuerzo porque se utilice y se preserve de la mejor manera, cada cierto tiempo va comentando algunas actualizaciones. Así, por ejemplo, en el 2010, estamos hablando hace más de una década, se publicó el libro Ortografía de la Lengua Española. En ese libro se precisaron importantes cambios, muchos de los cuales las personas ya conocen y manejan, pero me he llevado muchas veces sorpresa al leer un documento administrativo, indistintamente si es en el sector público o privado, que presenta algunas fallas. Claro, es nuestra naturaleza humana ser seres imperfectos. Sin embargo, ahora con el acceso tan rápido al conocimiento, debemos estar actualizados en ese sentido. Por ejemplo, ya hace más de una década que se dejó de tildar la O. Anteriormente se creía que había una posibilidad de confundir la vocal
con el número arábigo o 0. De ahí que surgía la necesidad de colocarle la tilde o vírgula a la O. Eso ya no es posible. Recuerden que la O es una conjunción disyuntiva que permite elegir entre dos opciones, ninguna propuesta. Hace más de 10 años que también se ha indicado que los pronombres este, ese y aquel, cuando servían para reemplazar o aludir a una persona, antes llevaban tilde de esta manera: este, ese y aquel. Por ejemplo, en una oración, aquel es el responsable del área de atención al usuario. Antiguamente, antes del 2010, se tildaba. Y si su pregunta es, ¿qué pasó, profesor? ¿Por qué dejaron de tildarse? Es que estas palabras se las evalúa de acuerdo a las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, la palabra aquel es una palabra aguda. ¿Y cómo la reconocemos? Porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. ¿Y qué nos dice la regla respecto de las agudas o también llamadas oxítonas? Que únicamente se tildan cuando terminan en consonante N, S y excepcionalmente podría ser en vocal. Como aquel termina en una consonante distinta, entonces no se tilda. Lo mismo aplica para el caso de este y ese, que son palabras graves, llanas o paroxítonas. Todo tiene una justificación. Obviamente, siempre puede ser un poco polémico, controversial, el hecho de que las personas tengamos que aprender a escribir las palabras de otra forma. Por ejemplo, hasta antes del 2010, solo cuando la palabra funcionaba como adverbio o como adjetivo, tenía que de alguna manera hacerse un deslinde. Solo equivalente a únicamente llevaba tilde. En cambio, solo de realizar una actividad en soledad, entonces no llevaba. Había que hacer un deslinde en ese sentido. Pues a partir del 2010 ya no aplica. ¿Y por qué? Porque la evaluamos de acuerdo a las reglas generales de acentuación de la RAE. La palabra solo, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. ¿Cuál es? So. Por lo tanto, es una palabra grave o llana. ¿Cuál es la regla? Según RAE, las palabras graves, llanas o paroxítonas se tildan siempre y cuando terminen en consonante. Menos, o sea, no se podría tildar si termina en N, S o en alguna de las vocales. Y este es el caso que encontramos. Estoy brindando algunos de los casos más importantes o relevantes de las actualizaciones. Por ejemplo, los monosílabos, por regla general, nunca llevan tilde. Sin embargo, vamos a encontrar casos excepcionales. Ahora les lanzo la pregunta. ¿Qué casos excepcionales o especiales conoces tú respecto a monosílabos que sí llevan tilde? Me gustaría que me comuniques a través del chat y los que me están escuchando por la plataforma Facebook de igual manera. Por ejemplo, estaría el caso de tú. Estaría el caso de té, cuando es un sustantivo tipo bebida infusión. Es el caso de él. Sigo esperando que me escriban. Es el caso de sé, de saber, de conocer. Es el caso del adverbio de afirmación sí, gracias por el aporte. Es el caso de del verbo dar, otorgar, de. También es el caso del adverbio de cantidad más. ¿Ahí cuántos vamos? 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan otros casos. El, se, sí, tú, te, ti, no, ti, no, de, más. Faltan dos. Me parece que falta el aún. Sí, pero falta uno más. El aún también aplica, pero tengo la impresión que falta uno más. ¿Cuántos tenemos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me parece que falta uno y si alguien se da cuenta sería importante aporte. Tildación de crítica en monosílabos. Sí. Mi. Genial. Gracias por el aporte. Ese es el monosílabo que estaba faltando. De todos ellos, por lo general y según mi experiencia, las personas suelen tener más confusión en los casos de tildar aún. ¿Cuándo no se tilda aún? No se tilda aún cuando usted puede reemplazar aún
cuando lo puedes reemplazar por incluso, inclusive y hasta. Listo. Ahora que me estás escuchando, ¿podrías escribir una oración que incluya aún sin tilde y aún si lleva tilde, si podría tildarse, cuando este es reemplazado por lo general por la palabra todavía? Escríbeme una oración en la que utilices el aún pero con tilde. Veamos una oración para el caso del aún sin tilde. Por ejemplo, aún los niños o los más pequeños lograron resolver el acertijo. Por poner un ejemplo de cómo aplicaría el caso del aún sin tilde. ¿Correcto? Y luego tenemos el aún con tilde, equivalente a todavía. Por ejemplo, aún no he terminado el informe solicitado, por poner el ejemplo. Entonces vemos cómo escribir supone evidentemente utilizar un conjunto de normas o de reglas, las mismas que ya están estipuladas según la Real Academia Española, aunque ahora quiero leer el aporte de José Pérez, se agradece. Mañana no iré a clases aún, o sea que mañana no irá a clases todavía. Gracias. Y Milagros nos dice, aún no puedo recoger mi pasaporte. Es decir, todavía no puedo recoger mi pasaporte. Milagros. Allí dos detalles. Número uno, colóquele la tilde porque es equivalente a todavía. Y segundo, como se trata de una oración, colóquele un punto final. Gracias. Entonces, actualización de la RAE, los monosílabos nunca llevan tilde, pero a veces por desconocimiento les terminamos por colocar. ¿Qué más? ¿Otra actualización, profesor? Claro que sí. Escuchen, por favor, y estén atentos porque les voy a preguntar. Número uno, los cargos y los tratamientos siempre, remarco, siempre, según RAE, se escriben con minúscula inicial. Bueno, el cargo es digamos, la función o labor que la persona desempeña, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, el gerente, puede ser la directora, puede ser el alcalde, ¿no? Puede ser la regidora, digamos, combinando un poco los géneros, ¿ya? Ahora, profesor, o sea, ¿siempre irán los cargos con minúsculas? Sí, salvo excepción. ¿Cómo excepción? Por ejemplo, en los datos del destinatario para un documento tipo oficio o memorándum. Por ejemplo, cuando tú dices, señora, ¿no? Vamos a suponer, coloca acá, no sé, ingeniera, Alicia Torres, ¿ya? Por poner un ejemplo. ¿Y ella quién es? Es la directora del programa, o del, dejaría, programa, etcétera, etcétera. Ya, entonces, en ese caso, solo en ese caso, de manera especial o excepcional, pues el cargo, dado que se trata de una frase y es la primera palabra, se escribirá con alta o mayúscula. También se escriben con minúscula, ojo, los tratamientos. ¿Cómo son los tratamientos? Como el que he empleado yo en este caso. Este que dice señora, ese es un tratamiento, señor. Otro tratamiento, don. Otro tratamiento, usted. RAE nos indica que siempre se debe escribir con minúscula, por favor. Vilma. A ver, por acá me llegan los aportes de Rosaluz. Llegué tarde, pero aún no he terminado el trabajo. Ya, ese aún es correcto todavía. Vilma, aún los docentes no saben si vamos a ir de paseo el día martes. Hay dos observaciones. Vilma, aún en el caso que usted está planteando lleva tilde porque es todavía los docentes no saben. Y segundo, no se antepone la palabra día si ya aparece explícitamente el nombre del día. ¿Y por qué, profesor? Porque eso constituye una redundancia y es un vicio idiomático que es muy recurrente en la redacción de documentos. Otro aporte y con esto vamos cerrando la lámina en esta parte. En ocasiones,
vas a utilizar ciertas expresiones lingüísticas que no forman parte del idioma castellano o español. Por ejemplo, locuciones latinas. A ver, escríbeme una locución latina en este momento, como por ejemplo ad honorem, como por ejemplo vox populi. Otro ejemplo, infraganti. Otro ejemplo, a priori, a posteriori. Otro ejemplo, auditorium. Otro ejemplo, habeas corpus. Y así por el estilo. Profesor, ¿estas palabras de dónde las ha sacado? Usted debe saber que en la práctica de redacción de documentos administrativos, por lo general, aquellos que están más vinculados a la redacción jurídica, evidentemente emplean este tipo de expresiones. ¿Qué nos dice la RAE? Que a estas palabras hay que escribirlas en un formato de cursiva. O sea que eso, ¿a dónde acompaña? La cursiva acompaña el estilo. Es decir, la estilística también brinda un aporte en materia de redacción porque nos dice, por ejemplo, cuándo se deben, qué tipo de letras se debe utilizar, cuál es el tamaño adecuado, el tipo de justificado, los márgenes que deben tener el tipo de papel que se va a utilizar, es decir, ¿no? Encabezado, pie de página, izquierda, lateral derecho, izquierda, etc. Todo eso. Entonces son detalles que también usted debe saber manejar. ¿Qué más se escribe en cursiva? Los extranjerismos, es decir, todas aquellas palabras que nos provienen, no son del idioma nuestro y que los hemos tomado como un préstamo. Por ejemplo, es bastante común recibir con frecuencia correos que nos dicen, para ingresar a esta charla o a esta capacitación o a este curso, dé clic en el siguiente link. Miren, dé clic en el siguiente link. Clic y link son anglicismos para referirnos específicamente a presionar el enlace. Clic y link. Y así por el estilo, las personas, por ejemplo, nos invitan a participar de webinar. ¿Y qué es un webinar? Un seminario virtual, una charla como esta que se está desarrollando. Parece que es una tendencia global. No voy a decir que únicamente ocurre en nuestro país a raíz de la globalización que llamó nuestra atención hacia finales de la década de los 90 del siglo pasado. Ya se hablaba de un fenómeno que también involucra los temas de comunicación. García Carolina nos dice, al final de un documento, para firmar el cargo, ¿es con minúscula o mayúscula? Por ejemplo, Eduardo Grados, director. Carolina, es correcto lo que usted acaba de indicar. ¿Y por qué? Porque allí la palabra director es la primera del enunciado. Por ejemplo, vamos a suponer que diga director general. Bueno, tanto director como general irán con mayúscula porque representa el cargo de la firma y porque va empezando la línea, como se dice. Pero si es la segunda, la tercera, ya no ocurre. Es válida su consulta. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, esto es respecto de las actualizaciones de RAE. Debo añadir lo que les había comentado al inicio. La che y la doble L, que evidentemente las empleamos en nuestra comunicación, ya no tienen la denominación de consonantes, no consonantes. Bueno, profesor, creo que usted se ha equivocado porque las seguimos empleando. No estoy diciendo que no se empleen. Lo único que estoy indicando es que ya no se le denomina como consonantes. Y si no son consonantes, ¿cómo se llaman? Dígrafos. ¿Y por qué se llaman dígrafos? Porque están formadas por dos letras. A diferencia de las consonantes que solo son una. Entonces vean cómo ciertos cambios a veces pueden sonar un tanto controversiales, pero es lo que la RAE nos viene proporcionando históricamente y esta última actualización dada en el 2010. ¿Correcto? Muy bien. Ahora atentos, por favor. Quiero que ustedes, y lo van a hacer, adviertan
o identifiquen errores ortográficos. En este titular de un conocido diario de circulación nacional, ¿dónde estaría el error ortográfico? Muchas gracias. Gracias, Carolina, estás muy atenta, al igual que todos tus compañeros. Efectivamente, la palabra unánime debe tildarse puesto que se trata de una esdrújula. ¿Y qué dice la regla de las esdrújulas o proparoxítonas? Que éstas llevan tilde sin excepción. En esta segunda imagen, ¿cuál es el error ortográfico? Vamos, gracias, Yulisa, gracias, Hermelinda. Muy bien, gracias, Carolina. Efectivamente, cuando yo puse un poco más de atención a este cartel, pensaba que el error o equivocación o la omisión de la tilde solo respondía a un cartel, pero en realidad se trata de casi todos los que yo he podido observar. Lo más probable es que las personas que se encargan de la elaboración y el diseño de vallas publicitarias, paneles, entre otros, no necesariamente son de aquellas que creen, son de aquellas que asumen o piensan que las letras con altas o mayúsculas no se tildan. Y eso es algo impreciso. La RAE en reiteradas oportunidades ha señalado que aun cuando usted escriba con alta o mayúscula, siempre que corresponda, obviamente, puede y debe colocar la tilde. Ahora, si se preguntan por qué antes había esa suerte de creencia, lo más probable es que esto obedezca al instrumento por excelencia del conocimiento. ¿Cómo se llama? Los libros. Imagínense un trabajo de un operario de la imprenta. No sé si alguna vez usted ha entrado a una imprenta. Y hay que remontarnos a la antigüedad, donde tenían que hacerse unas placas, que en el mejor de los casos tenía que colocarse tilde en la portada del libro. Pero imagínense al interior de las páginas tildar las palabras que corresponderían. Entonces sería un esfuerzo enorme. Quizás por ahí se empezó a generar la idea o creencia errónea de asumir que las letras mayúsculas no se tildaban, lo cual es un error. Pero bueno, ahora tenemos a la mano también correctores ortográficos, pero ninguno de ellos es, digamos, 100% perfecto, ¿no? Cuando ustedes tengan dudas, que toda persona tiene en materia de redacción de documentos, en materia de ortografía, perdón, tengo a bien recomendarles 3 páginas formales y muchas de ellas oficiales. Entiéndase, la RAE. Incluso si usted va al Play Store, que tenemos en los teléfonos de móvil o celular, incluso la RAE ya se ha puesto a tono, en sintonía con la actualidad. Tienes también la posibilidad de descargar un aplicativo móvil en tu celular para que recibas a diario una palabra y de esta manera, una nueva palabra, enriquezcas tu vocabulario acervo lingüístico. Y así puedas escribir cada vez mejor. Segunda página que también recomiendo, la utilizo, es la Fundación del Español Urgente con el acrónimo Fundeu del grupo BBVA. Y también en el caso nuestro aquí en el Perú, me parece valioso y siempre recomiendo revisar la página castellano actual de la prestigiosa Universidad de Piura. El aplicativo, estimada Karina, justamente se llama RAE. O sea, ingrese usted a Play Store y coloque RAE y ahí te va a salir el aplicativo para que puedas descargar y de esa manera familiarizarte y ampliar tu vocabulario. Así como las personas tenemos por costumbre descargar aplicativos, no sé, de las entidades financieras o incluso de juegos, que cada uno es libre de hacerlo, ¿por qué no tener a la mano información de valor para enriquecer el vocabulario? En este enunciado, en esta oración que aparece ya en la pantalla grande, me gustaría que ustedes adviertan, les comento que hay 3 errores en materia de ortografía. ¿Cuáles serán estos? Los leo, a ver. Cubre nariz, boca y barbilla. 3 errores. Vamos. ¿De qué se trata, profesor? Es una oración. ¿Ninguno? Si es una oración, ya vamos dándonos cuenta que allí hay una oportunidad de mejora.
coma. Gracias, Wilder. Usted tiene razón. La coma sería el segundo error. El primero sería aquello que el video mencionaba. Se escribe con letra inicial mayúscula. Eso lo aprendemos, podríamos decir, casi desde los primeros grados de la primaria. Para separar internamente las palabras que pertenecen a una misma categoría o que nos dan cuenta de un listado de términos o vocablos, debe utilizar la coma. Y como es una oración, pues debe colocarse un punto. Miren, en un enunciado, que por cierto es real, todos los ejemplos que yo utilizo me demandan una búsqueda porque me gusta trabajar con fuentes originales, ejemplos reales. Esos ejemplos son reales. Y a veces se descuida la parte ortográfica y se le da más importancia a la parte gráfica, visual y artística. No tengo nada en contra de ello, pero en igualdad de condiciones también hay que tener cuidado cuando se elabora este tipo de mensajes que además adquieren una dimensión pública a través de los portales oficiales de las instituciones, que incluyen las redes sociales, porque también tienen una presencia digital. Así es. Y ahora vamos a brindarles algunos alcances respecto de las mayúsculas. Es decir, gracias, Yulisa, respecto a las minúsculas, o sea, las reglas están orientadas a las mayúsculas, pero yo también les quiero dar algunos alcances respecto de que ciertas palabras siempre se van a escribir con minúsculas salvo excepción. Bien, ahí viene un conjunto de ideas, de información que quisiera que lo tengan muy presente. Además, porque a la hora de escribir debemos manejar estos criterios. Se utiliza letra inicial mayúscula al comienzo, al inicio de una oración y después de un punto seguido. Al respecto, no creo que haya mayor duda entre ustedes. Segundo, profesor, ¿es válido si yo quiero escribir algunas palabras en el documento, todo en alta o mayúscula? Sí. Por ejemplo, ustedes saben que un documento que se llama solicitud tiene una parte denominada sumilla. Por ejemplo, esa sumilla es solicita. Sí se puede escribir toda la palabra en alta o mayúscula. Lo que no debería ocurrir es abusar y escribir todo con mayúscula. Pero aún así, por ejemplo, cuando uno elabora un informe técnico, hay 4 bloques que se consideran en la parte de cuerpo desarrollo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Esos 4 bloques pueden escribirse en alta o mayúscula. Lo mismo ocurre con las resoluciones, que en el cuerpo desarrollo tiene 3 bloques. Por ejemplo, vistos, considerando si se resuelve. Esos enunciados o subtítulos como encabezados tipo frase se pueden escribir en alta o mayúscula porque se permiten ese tipo de documentos. Profesor, afuera de la oficina donde yo trabajo, ¿puedo colocar un comunicado dirigido al usuario que se acerca hacia mi área? Sí se puede hacer. Pero aún así, si quiere escribir todo en mayúscula, por ejemplo, el horario de atención o los requisitos que debe cumplir para gestionar el trámite que usted maneja, no se olvide que también debe también debe colocar la tilde siempre que corresponda. Siempre que corresponda. Brenda Campoverde me pregunta, ¿podría repetir los bloques? Dije 2 bloques, estimada. Por un lado, señalé los bloques correspondientes al informe técnico especializado. Son 4. Antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Y señalé también los 3 componentes de una resolución administrativa. Por ejemplo, vistos, considerando si se resuelve. Muy bien. Continuamos con el uso de las mayúsculas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo debes escribir después de los 3 puntos seguidos? Probablemente alguien dirá, no es muy común utilizar 3 puntos suspensivos. Bueno, puede ser cierto, pero eso no quiere decir que desconozcamos cómo debemos continuar. Escucha, por favor, la explicación que te voy a brindar. De nada, Brenda. Si antes de los 3 puntos suspensivos, solo son 3, no son 4, ni 5, ni 6. Si antes de los 3 puntos suspensivos, lo que usted
ha redactado es una oración, entonces lo que va después de los 3 puntos suspensivos, la letra que viene a continuación, se escribe en alta o mayúscula. No lo olvide. Pero, ¿y qué pasa si lo que viene antes de los 3 puntos no es una oración, sino una frase? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque no utiliza un verbo de acción. Por ejemplo, en el enunciado tipo frase, estoy pensando que, como puedes darte cuenta, el mensaje aún no se ha cerrado, no es cabal, no es completo. Por ende, después de los 3 puntos suspensivos, debes continuar escribiendo con minúscula. Pequeños detalles que te ayudan a mejorar en tu redacción. Otro aporte en términos de mayúscula es cuando usted coloca 2 puntos después del tratamiento o vocativo, se escribirá aparte y siempre comenzará con la letra inicial mayúscula. Otro alcance, cuando tengas la necesidad de insertar o incluir en el documento que estás elaborando algún enunciado que puede ser una cita textual directa, incluir de repente el comentario o la opinión de un experto o una frase célebre o lo que usted desee incorporar, pero que no sea de su autoría, sino que lo ha tomado de otro documento después de los 2 puntos, abre comillas e inicia con letra mayúscula. Es el caso de la oración Basadre dijo, el Perú es más grande que sus problemas. Presta atención a lo siguiente. ¿Te has preguntado alguna vez cómo debes continuar escribiendo cuando ya has cerrado la pregunta? ¿Cómo continúas escribiendo después del cierre de la pregunta? Presta atención. Si ya cerraste la pregunta y vas a continuar escribiendo, tienes que hacerlo en alta o mayúscula. ¿Existe la probabilidad de hacerlo con minúscula? Sí, pero ¿qué debe pasar? Entre el signo de cierre y la minúscula tiene que haber una coma. Si no le coloca coma, tiene que continuar escribiendo la primera letra con mayúscula. Yo sé que son pequeños detalles, pero ahí está la clave de la redacción. Bueno, todo el mundo sabe que los nombres propios se escriben con mayúscula en todos los casos, salvo que tenga otra intención a la hora de referir algunos sustantivos propios. Se escriben con mayúscula los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, etc. Se escriben con mayúscula los sustantivos y adjetivos que forman parte del documento oficial. ¿Cómo así, profesor? Claro, como cuando tú dices que de conformidad, estoy pensando en los fundamentos de, no sé, de fundamentos de derecho de una resolución administrativa, que de conformidad con la ley 27444, procedimiento administrativo general. Ya, entonces, aquí lo que nos está señalando es que todo aquello que alude al nombre del documento, sea una ley, un decreto, una resolución, un informe, el nombre que tenga, se escribe con alta solamente los sustantivos y adjetivos que componen el nombre en general. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, hemos abordado a grandes rasgos algunas actualizaciones en materia ortográfica para el uso de las mayúsculas. Pero esta moneda, estimados participantes, metafóricamente hablando, tiene 2 caras. Uno para las mayúsculas y ahora para las minúsculas. Edith me pregunta, nombres de cursos, eventos, es una muy buena consulta y voy a atender en este momento la misma. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mañana iniciará el seminario, por ejemplo, el seminario de protocolo y etiqueta en la administración pública.
Ya, creo que con eso atiendo la consulta de la participante. ¿Qué es lo que nos quiere decir, profesor? Lo que quiero decirles es que cuando aluden a nombres de eventos, así como los títulos referidos a las instituciones, solo en esos casos también es válido colocar en alta o mayúscula los nombres, sustantivos o adjetivos que componen el nombre del evento, el nombre del curso o la actividad que usted viene organizando. Lo mismo aplica, por ejemplo, para las unidades orgánicas que recibe, por ejemplo, Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL, Gerencia Regional de Agricultura de Piura. Bueno, Gerencia Regional, Agricultura Piura, esas primeras letras van con alta mayúscula. Espero haber atendido su consulta, participante. Gracias. Muy bien, entonces venimos explorando. Ahora veamos las minúsculas. Siempre, siempre se escriben con minúscula los nombres de los días, meses y estaciones del año. Siempre, salvo que sea la primera palabra de la frase con la que comienza el enunciado. Después del va mayúscula, nos dice Brenda. Me gustaría que anote un ejemplo y entonces con mayor precisión puedo dar respuesta, por favor. Se escriben con minúscula los nombres de los días, meses y estaciones del año. Las notas musicales siempre con minúscula. Los nombres de las religiones siempre con minúscula. Islamismo, cristianismo, budismo, entre otros. Los gentilicios, es decir, aquellas palabras que pueden ser sustantivos o adjetivos que explican el origen de las personas y las cosas. Los tratamientos siempre se escriben con minúsculas, salvo que formasen parte de la primera palabra del enunciado o frase. Por aquí dice punto y coma. Después del punto y coma va mayúscula, depende, estimada Brenda. Si lo que usted va a colocar después del punto y coma es una palabra que es un sustantivo propio, que puede aludir al nombre de una ciudad, capital, qué sé yo, país, o el nombre de una persona o de un usuario, claro que irá con mayúscula, pero si no, no, habría que ver el caso específico. Los tratamientos, usted, señor, don, etcétera, con minúscula siempre. Se escriben con minúscula y ya lo indiqué, los títulos como títulos, profesor. Por ejemplo, aquellos que se adquieren como resultado de la formación e instrucción de educación superior. O sea, cuando usted dice administrador, abogado, ingeniero, médico, etcétera, esos títulos se escriben con minúscula, siempre. No confundamos el título con la abreviatura, son dos cosas distintas. Nombres de los cargos con minúscula, nombres de dignidades como rey, papa, duque, etcétera, etcétera, con minúscula, salvo que fuera la primera palabra de la frase, bueno, ahí ya cambia, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Es correcto escribir usted? Nos dice Saúl, por supuesto. No solamente debe colocar el punto de la abreviatura, sino una coma. ¿Y por qué? Porque su intención es continuar escribiendo en la misma línea. Si no, solo cierra con el punto. Se escriben con minúscula las artes, las ciencias y los oficios, salvo excepción que el nombre del arte, la ciencia o el oficio aluda, por ejemplo, a una escuela profesional, una facultad, un programa de estudio. Por ejemplo, si debe existir en algunas instituciones, no sé, escuela de artes visuales, supongo, ¿no? O escuela o carrera profesional de artes plásticas. Bueno, artes plásticas solo en ese caso, como forma parte del nombre del programa de la unidad, ahí se escribe con mayúscula esas dos palabras. Pero por lo general todo lo demás con minúscula. Se escriben con minúsculas las lenguas, como las nuestras, según Constitución Política del Perú, reconocidas oficialmente. Quechua, aymara y castellano, con minúscula. Los pueblos y las etnias. Hay que recordar que también en el Perú, según el Ministerio de Cultura, esto es el MINCUL, se reconocen 48 lenguas originarias, como Shipibo, Conigo, Machigenga, Huitoto, entre otros. Pueblos y etnias, los nombres también se escriben con minúscula. Los títulos nobiliarios, no se preocupe por ello, a menos de que aquí tengamos algún europeo, pero esto es una práctica que viene desde el viejo continente. ¿A qué se refiere? Cuando se le otorgan títulos de la realeza como rey, reina, duque, varón, infanta, etcétera, etcétera. Nombres de las monedas con minúscula.
Escuche esto, siempre después de los dos puntos, siempre se escribe con minúsculas salvo excepción. Salvo que después de los dos puntos usted incluya un sustantivo propio, como el nombre de una persona, ahí sí pues cambia la realidad. O quizás incluye una frase, una expresión de otro autor. Los nombres de los puntos cardinales también se escriben con minúsculas. Edith me dice, el presidente se encuentra en la ceremonia. Si lo que me quiere decir es que presidente se escriba con alta o mayúscula, no es cierto. Lo que usted está haciendo es correcto. Incluso, vamos a suponer que usted coloca el presidente del comité organizador, el presidente del comité olímpico, por ejemplo. El cargo siempre se escribe con minúscula, pero comité olímpico organizador o comité olímpico tendría que ir con mayúscula. No así el cargo. Es buena su consulta. Gracias, Edith. Muy bien, entonces hemos visto rápidamente las dos caras de la moneda, mayúsculas y minúsculas. Agradecemos todos sus comentarios, aportes y quisiera saber si por acá tenemos algún otro. Nos está saludando Beatriz, Flor, a quienes agradecemos y a todos los que nos están acompañando a través del fanpage del Centro de Formación y Capacitación CEFOCAP. Continuamos. Y ahora vamos a explorar en un recurso lingüístico que se suele confundir con bastante frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? ¿O es lo mismo para ustedes? No lo es. Pero a pesar que no lo es, todavía sigo observando en muchos documentos que los leo a diario y confunden siglas y acrónimos. Me gustaría ser preciso en ese sentido. Las siglas, para registrarlas, todas las letras que la componen se deben escribir con alta o mayúscula. Por ejemplo, ONU, Organización de las Naciones Unidas. FMI, Fondo Monetario Internacional. OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Y por qué se escriben en alta o mayúscula? Porque solamente se ha tomado la primera letra de los sustantivos o adjetivos que componen la sigla. Solo la primera. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque para que se den cuenta que el acrónimo es una cosa distinta. Para formar un acrónimo, que también es un término formado por la unión de grafías, pero aquí se está tomando de dos o más. Me explico con las evidencias. ¿Cómo se ha formado Minedu? Se ha formado de la unión de Min de Ministerio y Edu de Educación. ¿Qué es lo que nos quiere decir usted? Que se trata, el acrónimo solo se escribe la primera consonante o letra con mayúscula. Y de esos ejemplos tenemos muchos. Así, por ejemplo, tenemos Mincetur, tenemos RENIEC, tenemos, a ver, ¿qué otros acrónimos? No sé, EPSEL, tenemos OTA, SUNAS, ESALUD, cientos de ejemplos de acronimia y de siglas. Fíjense, todo esto en una entidad se puede estandarizar en la medida que la institución, a través de su área de imagen institucional o quien haga las veces, tenga bien elaborar una propuesta de una guía, manual o similar, previamente avalada por una directiva, para que se estandarice, uniformice el proceso para la elaboración de documentos oficiales. Genial. Ahora es salud. Claro que sí, estimado Wilder. Es una forma atípica, pero es parte de una realidad ese acrónimo. A ver, vamos a ver si entendieron. Y yo creo que sí. Me van a escribir en el chat únicamente. Si lo que muestro a continuación es una sigla, me escribe S. En cambio, si lo que muestro para usted es un acrónimo, me escribe A. S si es sigla, A si es acrónimo. Atentos. Empezamos. 1. BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes dirán, escriban por el chat,
Los estaré leyendo. Muy bien. Se trata pues de una sigla. 2. DS, Decreto Supremo. ¿De qué se trata? Sigan atentos. Genial. Efectivamente, es una sigla. Continuamos. FONCODES. ¿Y qué significa eso, profesor? Bueno, pues es el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social. Ah, veo que ahí cambia la figura. Se trata pues de un acrónimo. ¿Qué más? FF.AA. Sí, las Fuerzas Armadas. ¿Qué es? Una sigla. ¿Y por qué? Porque es una sigla atípica o especial. ¿Por qué 2F? ¿Y por qué 2A? Porque la integración de los 3 estamentos, Ejército, Aviación y la Marina, conforman las Fuerzas Armadas. Lo mismo aplica cuando se quiere referir a los Estados Unidos. Ah, por ahí va esa idea de estas siglas especiales. Indecopi. ¿Qué será Indecopi? Claro que sí. Se trata pues de un acrónimo. Y para cerrar, MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Efectivamente, se trata de una sigla. De esta manera, estamos abordando algunos recursos muy importantes que yo reconozco, los utilizamos con bastante frecuencia en la elaboración de los documentos escritos, indistintamente si se hace en las entidades públicas o privadas. Ahora, permítanme brindarles un aporte más en esta línea. Gracias a todos los que vienen participando, igualmente los que están conectados a través del fanpage de CEFOCAT. Las abreviaturas que existen en aproximadamente poco más de 200 en el español, también tenemos que aprender a manejarlas. También quisiera indicar que las abreviaturas pueden tener más de una presentación. Por ejemplo, la abreviatura de página puede tener varias presentaciones y las 3 son válidas. Por ejemplo, página puede ser PAG, puede ser P únicamente en el caso de la norma APA y puede ser también, claro, como esa abreviatura tiene que llevar punto. O puede ser PG y las 3 son válidas. O sea, no descarte, porque a veces las personas asumimos una manera y decimos, no, solo de esta forma es la abreviatura y no es cierto. Ahora, el listado que yo les estoy mostrando a continuación he reunido el conjunto de abreviaturas que utilizamos para referirnos a los grados y títulos que tienen las personas. Espero que esta información les sea útil, ¿ya? Porque muchos desconocen, por ejemplo, que existe una abreviatura para bachiller o existe una abreviatura para catedrático. Eso también es un tema cultural. En el Perú no necesariamente se aplica, pero en otros países sí, pero es igualmente de importante que tenemos que manejar. Aquí estamos colocando las abreviaturas oficiales que he tomado de un importante recurso que yo sugiero descargar. ¿Cómo se llama? Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE. Por ejemplo, fíjense cuántas formas hay para referirnos al título de profesional de una persona o al grado académico de maestría. Y las 3 son válidas, así que no vayan descartando abreviaturas si es que previamente no las han consultado en la fuente válida de la RAE. Aquí les estoy colocando más abreviaturas relacionadas con los títulos académicos o profesionales que las personas ostentan. Vilma nos pregunta, profesor, ¿la clase se está grabando para que nos envíe? Así es, estimada. Y evidentemente eso es una posibilidad para que ustedes puedan hacer las pausas correspondientes. Karina, ¿puede repetir el nombre del diccionario? Estimada Karina, en la parte inferior donde estoy colocando la fuente referencial, porque quien habla en el ejercicio de la docencia siempre tengo que utilizar una evidencia de tal manera que lo que comunico no es una creación mía, sino debo tener mi respaldo de fuente de información. Diccionario Panhispánico de Dudas. Así se llama este diccionario, entre otros que han sido publicados ya hace algunos años por la RAE. Muchas gracias por su consulta.
Muy bien, y ahora vamos a compartir el segundo bloque que es denominado coherencia y cohesión. Me gustaría lanzar una pregunta en esta parte del curso, de la charla. Para usted que me está escuchando del otro lado, ¿es lo mismo coherencia y cohesión? Esa es la pregunta que me gustaría formular en este momento. ¿Es lo mismo? Igualmente la pregunta está dirigida a todos los que nos están siguiendo en otras plataformas como Facebook o YouTube, de ser el caso. No, muy bien. Estoy recibiendo varios adverbios de negación. No es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Permítanme formular la diferencia y ya luego ustedes sacarán sus propias conclusiones. Me gustaría ayudarte o llevarte al camino de la inferencia. No me gusta que, en lo personal, que las personas aprendamos los conceptos así de forma arbitraria y fría, que es memoria, que no está mal, pero creo haber encontrado otra estrategia para que se comprenda bien qué significa coherencia y qué cohesión. Te voy a proponer un reto. Presta atención, por favor. Coherencia, escucha. Voy a leer un conjunto de palabras. Dice así: resultados, sí, distintos, mismo, hagas, buscas, no, siempre. Ahora te pregunto, ¿lo que acabo de leerte comunica un mensaje completo, cabal, legible, entendible? ¿Qué dices tú? No, ¿verdad? Muy bien. No. Entonces, lo que acabo de leer ha reflejado una total incoherencia. Entonces, escucha lo que vas a hacer en este momento. Imagínate que cada una de las palabras que las he compartido, que son 9, imagínate que son como las piezas de un rompecabezas. ¿Qué oración podrías construir con estas 9 palabras? A ver, ¿quién se da cuenta? Imagínate que son como las piezas de un rompecabezas. Listo. Dime ahora, ¿qué oración podrías construir? Vamos. Es ordenar. Además, el cerebro funciona de una manera tan bien organizada que rápidamente al observar, como que va estableciendo un orden. ¿Qué oración podríamos construir con estas 9 palabras que ahora parecen como desordenadas? Estaré atento también al aporte que vienen de los participantes que se encuentran en otras redes de Cefocat. ¿No? ¿Todavía no? ¿Nadie se da cuenta? Eso es empezar a pensar de manera coherente. La coherencia es una propiedad básica, esencial o fundamental para la comunicación, que consiste en transmitir un mensaje legible, entendible. ¿Para quién? Para el lector y receptor. Bueno, parece que todavía no lograron formar una posibilidad de organizar estas 9 palabras. Sería a través de la oración que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ahora te pregunto, ¿esa oración transmite un mensaje coherente? Sí, claro que sí. Ahora sí. Esa es la gran diferencia entre incoherencia y coherencia. Ahora te quiero invitar a que puedas inferir qué significa cohesión. Te voy a leer 2 oraciones. Presta atención. 1. Le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Oración 1. Oración 2. Debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Ahora te voy a lanzar la pregunta. Si tú tuvieras
que unir, enlazar estas dos oraciones, ¿qué recurso utilizarías para unirlas? ¿Qué recurso utilizarías para unirlas? Bueno, hay varios recursos, profesor. Por ejemplo, tú podrías utilizar signos de puntuación. Tú podrías utilizar conectores lógicos o también podrías utilizar los referentes textuales. Son algunos de los recursos que debemos emplear para asegurar que la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? La integración de las ideas para poder asegurar que el mensaje mantenga un hilo conductor en el enunciado. Por ejemplo, si yo quiero unir las dos oraciones, podría decir, le informamos que su solicitud ha sido aceptada. Por esta razón, es un conector de consecuencia, debe enviar a través de este mismo correo su expediente con todos los documentos requeridos por las bases del programa. Bueno, y de esta forma espero que esta explicación les haya permitido a ustedes manejar los criterios de coherencia y cohesión. Continuamos. Les decía que uno de los recursos para asegurar la cohesión es justamente utilizar los signos de puntuación. Por ejemplo, la coma. Voy con esta imagen y luego con un video. Aquí tenemos 5 enunciados. ¿Ya? Escuchen, por favor, porque les voy a preguntar. Tenemos 5 enunciados. En cada uno de estos enunciados aparecen 2 oraciones. Voy a dar lectura al enunciado por un lado y también leeré después las 2 oraciones y formularé una pregunta. Atentos. Si están atentos van a responder. Enunciado 1. Una coma puede comer el tiempo. Una coma puede comer el tiempo. Ahora leo las oraciones. No espere. Segunda oración. No espere. Ahora escríbame en el chat según la respuesta que usted crea conveniente. ¿En qué oración el mensaje es váyase, no se quede, retírese? ¿1 o 2? 1 o 2. Escriba por el chat, por favor. Gracias. Efectivamente, es justamente en la número 1. No espere, vaya, retírese. En la segunda sería quédese, permanezca allí. Enunciado 2. Una coma puede comerse una lección. Suena un poco exagerado. Oración 1. No queremos saber. 2. No, queremos saber. Pregunto. ¿En cuál de los 2 enunciados el mensaje es? Deseo continuar en esta charla porque quiero seguir aprendiendo. ¿En la 1 o en la 2? Muy bien. La número 2. No. Queremos saber, nos vamos a quedar. Tercer enunciado. Una coma puede comerse una solución. Primera oración. Vamos a perder, poco se resolvió. Segunda oración. Vamos a perder, poco se resolvió. Pregunto. ¿En cuál de las 2 oraciones el mensaje es? La pérdida ha sido significativa, cuantiosa. Hay un importante impacto económico. ¿En la 1 o en la 2? Efectivamente, en la número 1. Vamos a perder. Poco se resolvió. Enunciado 4. Puede comerse una condena. Oración 1. No. Tenga clemencia. 2. No tenga clemencia. ¿En cuál de las 2 oraciones el mensaje es piedad, misericordia, perdón? ¿En la número 1 o en la 2? Efectivamente, en la número 1, cuando dice no
tenga clemencia, piedad. Oración, enunciado 5, perdón. Una coma se puede comer niños. Oración 1. Vamos a comer niños. La segunda, vamos a comer niños. ¿En cuál de las dos oraciones el mensaje es el llamado de una maestra a sus niños para que compartan el receso y el refrigerio? ¿En la número 1 o en la número 2? En la número 1. Y bueno, así el uso de los signos de puntuación realmente es sumamente importante. Yo diría imprescindible. Si no, veamos a continuación un video que de alguna manera en esta altura de la noche del sábado nos viene bien un poco de humor, ya que eso contribuye al aprendizaje. Observemos a continuación un video que nos va a hablar del poder de la coma, aunque pequeñita y todo, pero es tan importante. A ver, un instante, por favor. Escuchen. A ver, señor coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, ¿no? Ajá, usted sabe hacer el trabajo de arroba. No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso es ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Ajá. Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que bien pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mí esta juventud. Oye, pero, Cristo bendito, ¿se puede saber qué pretendes? Ni intenten detenerme. Este mundo de 140 caracteres no es para mí, me voy a tirar. Estás loco, si paréntesis y yo estamos buscando para un trabajo. No me digas, ¿en serio? ¡Uf! Gracias al cielo. Un trabajo de puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? ¿De una vez? Bueno, peor es nada. Hay que comer. Bueno, siempre es interesante poner la cuota de humor, porque de esa manera hasta el aprendizaje se puede asimilar de una manera más graciosa. ¿Se dan cuenta? Es que el manejo de los signos de puntuación no obedece estrictamente a reglas, sino también nos va a permitir asegurar la calidad del mensaje, que este se transmita de una manera adecuada, pertinente. En todos los ejemplos que he mostrado, esa ha sido la intención o propósito. Espero que el video El Poder de la Coma los haya invitado a reflexionar al respecto. Y ya que hablamos de la coma, esta nos indica una pausa breve en el interior de una oración. Existen varios tipos de coma, aunque debo señalar que los nombres de los tipos de coma no son compartidos por la RAE, en el sentido de que la RAE no crea nombres a las comas. Somos los docentes los que de alguna manera, en aras de transmitir un contenido, un mensaje, ya se les da ciertas denominaciones. Así que vamos a ir explorando en las llamadas comas de tipo enumerativa, elíptica, así también como circunstancial, de incisos, apositiva o vocativa.
que desde mi punto de vista suelen ser las de mayor frecuencia en la redacción. Por ejemplo, la enumerativa es aquella que va a permitir separar elementos nombrados de una manera análoga. Análoga significa similar. Por ejemplo, en el enunciado que aparece en este momento. Estimado usuario, después del saludo dice: le recordamos que de acuerdo con la convocatoria de la beca Perú del Bicentenario, debe remitir copia DNI. Separa la sigla DNI para añadirle certificados de estudio, coma, carnet de vacunación y reporte. Eso es uso de la coma enumerativa. En cuanto al uso de la coma elíptica, esta se emplea cuando tú lo que quieres hacer es reemplazar a un verbo que antes ya ha aparecido en la oración. ¿Y para qué la vas a utilizar? Para evitar incurrir en redundancias, que es uno de los vicios idiomáticos, también llamado pleonasmo, y que a veces por desconocimiento no nos damos cuenta. Ejemplo, aquí donde dice: en nombre del área de recursos humanos, le recordamos que usted asumirá la responsabilidad de las capacitaciones de inducción. Al grupo 1 le corresponde el 8 de junio, 3:30 p.m. Al grupo 2, y ahí va una coma, el 10 de junio, 5 p.m. ¿Qué quiere decir? Justamente que esta coma que va después del 2, ¿a qué verbo reemplaza? La teoría dice que reemplaza un verbo que antes ya apareció en el enunciado de oración. En este caso, a corresponde. ¿Ya? Y de esa manera evitamos incurrir en redundancias. Luego tenemos la llamada coma de movimiento circunstancial. Esta es bastante utilizada en redacción, puesto que siempre tenemos que referirnos al lugar, a tiempo, a cantidad, a instrumento, a compañía, etc. Por ejemplo, después del saludo, desde la segunda quincena de abril, coma, asumí, etcétera, etcétera. Por este motivo, envié el reporte sobre el desempeño laboral de los colaboradores el miércoles 1 de junio al área de personal. Esas son las llamadas coma de movimiento circunstancial, que pueden ser de lugar, de tiempo, de cantidad, de compañía, de instrumento, etc. Se llama de esta forma. También tenemos la llamada coma de incisos, o conocida como explicativa. ¿Para qué sirve? Para introducir ciertas frases y brindarle de esta manera al lector como que algunos detalles que pueden ser relevantes a la hora de escribir un documento. Por ejemplo, la directiva del sindicato anunció que, a pesar de las negociaciones, continuará la huelga. En tal sentido, se exhorta a los trabajadores a mantener la calma y estar atentos a los comunicados oficiales que nuestro sindicato irá publicando. Es aquí donde colocamos, por ejemplo, las llamadas comas de incisos. También se le llama explicativa, y lo que busca es añadir o agregar algún detalle o información de valor que le quiere transmitir al lector. Brenda nos dice, después o antes de la letra, y se puede poner coma. Si desea usted utilizar el micrófono para poder, después o antes de la letra, y se puede poner coma de la letra I. Ya te entendí. Ya sé cómo es la consulta de la participante Brenda. Ella nos está indicando. ¿Puedo colocar una coma antes de la letra I, que es una conjunción copulativa? La respuesta es sí, estimada. Pero ¿no dijo usted acaso que no podía colocarse una coma antes de la conjunción? Sí existen excepciones. Vamos a ver. Por ejemplo, colocamos un enunciado. Se solicita portar o llevar a la reunión los informes
de desempeño, coma, los reportes de trabajo, coma, DNI, coma, o también podría ser y alcanzar, por ejemplo, no sé, y alcanzar los proveídos o los informes, ya utilicé informe, los cargos de los documentos presentados. Listo. Esto para explicar la consulta o pregunta de la participante. ¿Listo? Normalmente no debe colocarse una coma antes de la conjunción copulativa y. No se debe colocar. Pero hay excepciones. Este es un caso. Escuche, por favor. Si después de la conjunción copulativa y yo añado una oración, no una frase, ¿eh? Si yo agrego después de la i una oración, esto es que incluye un verbo, por ejemplo, entonces después o antes de la i, perdón, sí debo colocar una coma. Así que es válida la consulta de la participante. Muchas gracias. Dado que permite ilustrar, hay cosas que a veces por la rapidez no lo hago. De nada. Otra coma que podemos emplear es la apositiva. ¿Qué es una aposición? Es aquella que contiene una forma diferente de llamar a un sujeto. Cuando tú quieres referirte a las personas en el mundo laboral, todas ellas tienen un cargo o una posición. Por ejemplo, gerente, director, asistente, secretario, etc. En esta citación, en la parte final dice, cabe señalar que la misma será conducida por el ingeniero Rafael Torres Vega. Y ahí viene la coma. ¿Qué tipo de coma es? Apositiva. ¿Y por qué? Porque después de la coma viene un nombre con el que se le conoce a esta persona. ¿Quién? Administrador general de la institución. Por eso es una coma apositiva. Y también tenemos la coma vocativa. Esta es muy sencilla. Un vocativo es como un llamado, o sea, alude al nombre de la persona o al cargo, al rol que la persona tiene. Por ejemplo, cuando tú dices, señoras y señores, ahí puede ir una coma, también podría ir 2 puntos, claro está. Tú dices, Miguel, no te olvides de presentarme el informe. Raquel, por favor, devuélveme la llamada. Todo eso que tiene que ver con transmitir un mensaje a 1, 2 o más interlocutores, amerita el uso de la llamada coma vocativa, como en el ejemplo del párrafo 2 que dice, asimismo, no olvidemos tomar en cuenta para mañana lo siguiente. Andrés, etcétera, etcétera. Carolina, etcétera, etcétera. Rebeca, etcétera, etcétera. Cuando transmitimos un mensaje y lo hacemos hacia un interlocutor, sea por su nombre o por el rol que desempeña, debe colocarse una coma. El punto y coma también es otro signo de puntuación. Hay signos de puntuación básicos y auxiliares. Los básicos son la coma, el punto en sus diferentes variedades, el punto y coma y los 2 puntos. Ahora, la pausa de la coma es un poco más marcada que de la coma, pero también es menor que el punto como tal. ¿A qué punto se refiere? Al punto seguido, por ejemplo. Veamos algunos de los casos más relevantes sobre el uso del punto y coma. Por ejemplo, yo puedo utilizar punto y coma cuando tengo que separar oraciones enumerativas. Por ejemplo, se organizaron 3 grupos de capacitación. Ahí ya tengo una oración. El primero, directivos, oración 2. El segundo, administrativos, oración 3. El tercero, personal de apoyo, oración 4. Cada una de estas oraciones las he separado con punto y coma. Si la pregunta es, ¿se pudo colocar comas? La respuesta es no.
¿Por qué? Porque se trata de oraciones, no de frases, no de palabras individuales, sino de oraciones. Y como tal, ya aplica punto y coma. Entonces, otro caso que también se puede ampliar para el uso del punto y coma es cuando tú quieres enlazar, unir, concatenar dos enunciados que guardan una afinidad temática. ¿Qué significa afinidad temática? Que hablan o se refieren a lo mismo, pero como ya es una oración compuesta, podríamos decir, pues entonces la separo utilizando punto y coma. Ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Oración simple 1. Hubo que establecer turnos. Oración simple 2. ¿Cómo las uno? Con el punto y coma. ¿Puedo unirlas con otros recursos? Sí, los conectores lógicos, pero estamos en este caso en los signos de puntuación. Es necesario agilizar los trámites pendientes. Oración simple 1. Se recomienda empezar por los internos. Oración simple 2. Utilizo punto y coma para enlazar, unir o concatenar. Es como una bisagra el signo de puntuación en realidad. Puedo utilizar también punto y coma antes de los conectores o palabras de enlace, siempre y cuando lo que va antes del conector sea una oración y lo que viene después del conector sea una oración complementaria. En otras palabras, en medio de dos oraciones simples, puedo utilizar un punto y coma antes del conector porque el resultado final será una oración compuesta. Como segundo ejemplo, los participantes de este curso demuestran buena predisposición para el aprendizaje ustedes. Por esta razón, su comunicación se enriquecerá. Muy bien, y ahora pasamos a otro signo de puntuación, 2 puntos. Por favor, si tienen preguntas, no duden en formularlas a través del chat y los que nos están siguiendo a través del fanpage de Cefocat también revisaré oportunamente. Emplear los 2 puntos supone también ser consciente del uso de un signo de puntuación básico. Existen varios casos para emplearlos, me refiero a los 2 puntos. Y en redacción administrativa para los documentos es indispensable, evidentemente. Por ejemplo, yo voy a utilizar 2 puntos cuando estos van antes, o sea, preceden a una enumeración, pero de carácter explicativo. Por ejemplo, ayer envié 2 correos electrónicos. Solo allí, haciendo pausa, ya de alguna manera yo le estoy diciendo al lector, ojo, ojo, que te voy a explicar que lo que viene después es una descripción de lo que enuncié antes. ¿Correcto? Otro. Sé que puedo aplicar 2 herramientas para gestionar efectivamente el tiempo en modalidad remota. Habla de 2 herramientas, quiere decir que después va a desarrollar la idea y allí se emplean los 2 puntos. Voy a utilizar 2 puntos cuando lo que quiero es sintetizar una idea de todo lo anterior que ha sido mencionado. Por ejemplo, distanciamiento social, uso de mascarillas, toma de temperatura y lavado de manos. Miren cuántos enunciados. 2 puntos y luego sintetizo con una idea que dice, no olvidemos el protocolo de bioseguridad. Siguiente, redactar informes, enviar correos electrónicos y coordinar reuniones. 3 enunciados, 2 puntos, me espera una jornada laboral desafiante. Se utiliza en todo caso como una especie de puente para presentar una información de síntesis. Puedo utilizar 2 puntos cuando deseo introducir en el documento una cita textual, es decir, tomo de alguna otra fuente y la incorporo. Por lo general, eso que voy a incorporar debe ir en comillas y la primera letra con mayúscula, así como las que correspondan según los casos que hemos visto para altas o mayúsculas.
También puede utilizar 2 puntos, obviamente, cuando ya construya el tratamiento o el saludo. Por ejemplo, señor congresista de la República o señora, estimado usuario, o el nombre de ser el caso, siempre se coloca 2 puntos. Nunca se coloca coma. En ocasiones estoy observando correos electrónicos que colocan el nombre de la persona o el rol o el tratamiento y le colocan una coma. Eso no es correcto. Eso es una práctica de comunicación escrita en países no hispanohablantes, o sea que dominan otro idioma, por ejemplo, angloparlantes que dominan el inglés. A eso me estoy refiriendo. Muy bien, entonces vemos aquí que tenemos los recursos a la mano, esto es los signos de puntuación. Me gustaría dar 2 precisiones que creo serán útiles en esta parte de la charla. Número 1, en los países latinos, como por ejemplo el Perú, la forma de disponer la fecha, no el lugar, la fecha es así. Primero va el día, luego el mes y finalmente el año. No existe por el momento otra forma válida que no sea esta. Profesor, pero yo he visto en otros documentos que colocan de la siguiente manera. ¿Es correcto? No. ¿Y por qué la utilizan? Quizás por una copia de una práctica de los llamados países anglosajones. ¿Qué significa esto? Países donde se utiliza un idioma distinto al español. ¿Cómo disponen allí? Primero el mes, luego el día y finalmente el año. No es correcto para el caso de países latinos como nosotros. Finalmente, también debemos entender que existen de forma especial la redacción de la fecha en documentos solemnes como las actas y los documentos históricos o quizás aquellos que se entregan de manera especial a personalidades como cuando se le entrega a un ciudadano las llaves de la ciudad en mérito a su aporte o reconocimiento. En esos casos es válido utilizar el texto de la fecha en letras. Aquí debió ser 7 en letra, pues 7 de octubre de 2023. ¿Correcto? Y aplica pues en casos especiales, ¿no? En contratos también los he visto, por ejemplo. Muy bien, igualmente cuando se publica en el Diario Oficial del Peruano normas legales, vean ustedes, antes de la rúbrica o firma aparece también la fecha en letras. Entonces hay casos y casos en los que debemos manejar esta forma. Otro dolor de cabeza que les produce o genera a algunas personas es anotar con precisión las horas correspondientes a el transcurso del tiempo. Existen 2 formas válidas de anotar. El uso tradicional AM, PM, por favor no se olvide de los puntos que no son adornos. Pero también tenemos el uso del símbolo de H. Escuche, el símbolo no lleva punto porque justamente se trata de un símbolo. Cuando digo símbolo, piense, por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos químicos. En cambio, para el horario regular AM, PM, que es antes meridiano, pasado meridiano, sí lleva punto porque es una abreviatura. Ahora yo les pregunto, ¿cuál creen que es para la mayor parte de personas la hora más difícil de precisar en un documento? ¿Cuál creen? A ver, adivinen. Y es un error en muchos casos. Muy bien, están muy atentos. Las 12, dice Vilma y también Carolina. Estimados participantes, tengan cuidado de la forma en cómo consignan las 12 meridiano o del mediodía. ¿Cuál es la forma? Esta, la única válida. Si usted coloca 12:00 AM o PM, estaría mencionando a las 12 de la medianoche, o lo que también llamaríamos las 00 horas.
Si alguien es conocedor de esta información, podría tomarlo como ventaja para poder mencionar que su escrito llegó a tiempo. A tener cuidado con la forma en cómo se consigna mediodía, que es muy distinta a la de la medianoche. Otro alcance que les quiero dar es que no se debe combinar en un mismo documento. Por ejemplo, sería un error que alguien en una línea del documento coloque uso tradicional AM/PM y en otra parte de la línea coloque, por ejemplo, símbolo. No es correcto. O es uno o es otro, pero no los dos a la vez. Ojo con eso. ¿Es válido anotar algunas de las horas con un 0 al inicio? Sí. ¿Por qué? Porque se refieren a las horas de madrugada para distinguirlas de otras que pueden ser de la tarde. Todo esto son detalles que le aportan significativamente a la redacción del documento y aseguran evidentemente su pertinencia y calidad. ¿Correcto? Bueno, a ver, voy a presentarles un texto al que le hace falta 5 conectores o enlaces. Estén atentos, que voy a leer y ustedes me dicen. Al texto se le ha mutilado o quitado 5 palabras. Y debajo de la imagen del científico Albert Einstein se encuentran 5 conectores. El texto dice así: la falta de fluidez en la lectura es la manifestación más evidente de la dislexia. La lectura, además de ser muy lenta, es imprecisa. ¿Qué conector de los 5 debe iniciar aquí? Ustedes dirán, estoy leyendo. Muchas gracias por sus aportes. García dice, además, Paulina, por lo tanto. En realidad creo que el conector es, de hecho, los errores son frecuentes y están causados por la escasa capacidad de discriminar los grafemas símiles como, ¿qué conector iría ahí? Ahí está más fácil, gracias. Como por ejemplo, y fonemas símiles como BP, VF. Luego, ¿qué seguiría? Tercer conector de los que restan. Además, conector de adición. Es frecuente que los disléxicos sustituyan palabras con una grafía similar. Por lo tanto, la lectura del disléxico es silábica y este rasgo tiende a persistir. También conector de adición en la edad adulta. A continuación, vamos a repasar rápidamente el uso de los llamados conectores lógicos o palabras de enlace. Es clave para asegurar la coherencia y la cohesión en la redacción. Yo les voy a presentar 2 oraciones. ¿Ya? 1. Presenté el informe a tiempo. 2. Obtuve la aprobación del jefe de área. Si ustedes tuvieran que unir las 2 oraciones empleando cualquiera de los 3 conectores que aparecen aquí, ¿cuál utilizarían? Presenté el informe a tiempo. A. Obtuve la aprobación del jefe de área. B. ¿Con qué conector? Muy bien, ya estoy recibiendo el aporte de Esaú y también de Carolina. Por lo tanto, ¿será cierto esto? Sí. Entregué mi informe a tiempo, causa, razón o motivo. Por lo tanto, consecuencia, obtuve la aprobación del jefe de área. Muy bien, se agradece por la atención. Seguimos. Tipos de conectores. Los hay de muy variadas categorías y según la función que desempeñan pueden ser uno de orden. Estos conectores, los de orden, son ideales cuando usted desea presentar información de carácter expositivo y de manera organizada. Por ejemplo, son varias las ventajas de leer constantemente. Me habla de ventajas, va a enumerarlas. En primer lugar, mejora nuestra ortografía. En segundo lugar, enriquece nuestro vocabulario. Finalmente, amplía nuestra visión del mundo. Ahora, el ejercicio consiste en lo siguiente. De los 4 conectores que aparecen en la mitad de la pantalla, hay uno, o existe uno,
que es intruso. ¿Cuál sería? Ustedes dirán, hay que retirar a uno. No es de orden. No, todavía no aprecian. Gracias el aporte de Paulina por un lado y Leia nos dice, además, el conector que no es de orden es además, porque es el conector que sirve para añadir, agregar información en el mismo sentido en uno complementario. Ejemplo, Google Clip es la herramienta gratuita que nos permite registrar direcciones web, fotos, texto y audio, etc. Conector de adición. Además, transcribe un recordatorio de voz y agrega códigos de color a las notas para organizarlas. De los 4 conectores que aparecen en la parte media baja de la pantalla, ¿cuál debería retirarse? No es de adición. No es de adición. ¿Cuál sería? Los leo. 3, 2, 1. Muy bien. Ya veo que también están participando a través de la página de Cefocat. Por acá nos da la respuesta. Carolina dice, ¿debido a qué? Efectivamente, este conector no es de orden. Forma parte de otra categoría. O sea, se refiere a la categoría de causa, razón o motivo. Cuando usted quiere explicar una causa, motivo o razón, puede utilizar justamente este tipo de conectores. Por ejemplo, vemos ahí en el caso. Ahora, se recomienda evaluar la pertinencia de los signos de puntuación. Por ejemplo, coma debido a que las mujeres que comen chocolate 5 días a la semana son más delgadas. La información es referencial, no es que científicamente esté comprobado, ¿ah? Debido a que este alimento combate la salud cardiovascular y tiene antioxidantes y antitrombóticos que previenen la obesidad. Ahora yo les pregunto, de los 4 conectores que aparecen en la parte inferior media, ¿cuál de ellos debería retirarse? Anularse porque no forma parte de esta familia o categoría. Ya estoy leyendo por acá. ¿Debido a qué? Ah, porque. ¿Será porque? No creo. A ver, el conector, ahora sí, es por lo tanto, hay que retirarlo. ¿Por qué? Se trata de un conector de consecuencia, como justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Y cuándo utilizar consecuencia? Cuando usted quiere explicar el impacto, la secuela que ha dejado una determinada acción. Por ejemplo, el hecho de tomar té diariamente estimula nuestro cerebro y mejora su funcionamiento. ¿Cuál será la consecuencia del consumo de té a diario? En consecuencia, nos ayudará a lograr un mejor rendimiento en nuestra vida diaria. Tenemos 4 conectores. De esos, uno de ellos hay que retirarlo, sacarlo. ¿Cuál sería? No corresponde a un conector de consecuencia. Muy bien, ya se dieron cuenta, van a dar la respuesta. Nos dice Carolina, sin embargo, y creo que la respuesta es correcta. Muy bien, genial, gracias Carolina. ¿Qué conector es, sin embargo? Es un conector de contraste u oposición. ¿Y para qué sirve? Para establecer una oposición entre 2 ideas. Por ejemplo, un administrador en la compañía Facebook tiene en promedio un salario base de $143,030. No obstante, gracias a otros beneficios como las acciones en la empresa y los bonos, recibe realmente un promedio de $220,983. Ahora yo les pregunto, de los 4 conectores que aparecen en la parte media inferior, ¿cuál de ellos no es conector de contraste o de oposición? ¿Cuál debemos retirar?
Muy bien, veo que están atentos. 3, 2, 1. Nadie se da cuenta hasta ahora. Escríbame cuál no es conector de contraste u oposición. Es decir, muy bien, Paulina, justamente el conector a eliminar o retirar de esa categoría es decir, ¿qué tipo de conector es? Es un conector de aclaración o explicación. Otras palabras de esta categoría, explicación o aclaración, sería o sea, poco, no recomendado porque es muy coloquial. En otras palabras, dicho de otro modo. Muy bien. De esta manera llegamos al bloque número 3, después de haber abordado coherencia y cohesión, algunas de las claves con las que me gustaría ir cerrando esta sesión para que ustedes las tomasen en cuenta. Cuando tú escribes un documento, indistintamente si es de transmisión, si es de juicio de constatación, debes formularte las siguientes preguntas. ¿A quién te vas a dirigir? No es lo mismo dirigir un documento a un jefe inmediato superior que a un subordinado, a un compañero, colega del mismo nivel jerárquico. Hablo de nivel, pero solo de jerarquía organizacional, por si acaso, ¿ya? Por otro lado, contenido, mensaje. ¿Qué es lo que le quieres transmitir? La redacción administrativa procura y debe ser lo más concreta, objetiva y precisa posible. También es importante que usted maneje las diferentes categorías o tipologías de los documentos administrativos. En otras palabras, escribir significa apropiarnos de un proceso que involucra 3 momentos: planificación, textualización y revisión. Todo ello es clave a la hora de escribir. Por ejemplo, usted que me está escuchando del otro lado de la pantalla, si usted se desempeña en una entidad pública, por lo general, lo que escribe va a ir dirigido a un usuario, que puede ser un ciudadano, una persona natural o jurídica. Puede estar dirigido a proveedores, a funcionarios, a directores, a servidores públicos. En cambio, si usted se desempeña en una entidad privada, puede ser el caso, el usuario recibe el nombre de cliente, usted le escribe a proveedores, a colaboradores, que es el equivalente a trabajadores, le escribe a instituciones que pueden ser públicas o privadas, o a grupos de interés. ¿Y cuáles son los grupos de interés? Aquellos vecinos que conviven en la misma jurisdicción o zona en la que usted se desempeña. Muy bien, un documento en términos del tono debe responder a las siguientes características. Todo lo que tiene que ver en redacción administrativa implica utilizar de forma obligatoria el registro lingüístico formal. En redacción administrativa no hay espacio para coloquialismos ni uso de la lengua en un nivel subestándar. Por lo tanto, el trato que se mantiene en la comunicación escrita organizacional debe ser cortés y respetuosa, más allá de que usted conozca o no a su verdadero interlocutor. Y debe adoptar cualquiera de los 3 tonos en los que se puede escribir un documento. Hasta hace poco se hablaba, aunque sigue existiendo, el uso del lenguaje inclusivo. Digo hasta hace poco porque hubo un pronunciamiento del Poder Legislativo, esto es el Congreso de la República, con un proyecto de ley que no fue observado por el Ejecutivo, donde se recomendaba, entre comillas, eliminar ciertas prácticas o uso del lenguaje inclusivo en la edición y publicación de los libros del Ministerio de Educación. No sé, todavía no me consta, de repente tengo que revisar alguna normativa reciente que se haya eliminado para la redacción de los documentos administrativos. Dado que la ley viene desde hace tiempo atrás, 2007, llamada Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Bueno, vamos acercándonos poco a poco al cierre, pero no quiero desaprovechar la ocasión para indicarles lo siguiente. Escribir supone manejar, por ejemplo, la estructura de los párrafos. El párrafo es una unidad que está integrada por oraciones.
El manejo de los recursos como signos de puntuación, conectores lógicos, referentes, nos permiten hilvanar, enlazar las ideas y construir los párrafos. Respecto de los párrafos, les quiero mencionar lo siguiente. Lo ideal es que cada párrafo que forma parte de un documento administrativo debe tratar una única idea, con la intención de facilitar el mensaje al interlocutor. Sugerencia: evite que los párrafos sean demasiado extensos. Más o menos oscilan entre 3, 4 hasta 6 líneas, no más. La idea principal debe estar al inicio para facilitar la interpretación del interlocutor. Solo si tiene que comunicar una nueva idea, entonces recién va a poder pasar a un siguiente párrafo. Ahora, existen 3 formas de redactar una oración para un documento administrativo. ¿De qué va a depender? De la forma en cómo usted se relaciona o vincula con su interlocutor. Por ejemplo, primera persona del singular, o sea, yo. ¿En qué caso voy a utilizar? Cuando lo que quiero es establecer un vínculo directo, ameno, cercano con el interlocutor. Esta práctica no es muy recomendada en administración pública, no así para el sector privado, donde sí podría de repente tener mayor asidero y uso. Por ejemplo, en relación con su consulta de fecha XYZ, le informo yo que de acuerdo con nuestra base de datos, etcétera, etcétera. Después de analizar su reclamo, le comento que la empresa devolverá el íntegro del importe correspondiente por su compra realizada. Los que me están escuchando y laboran en entidades públicas deben confirmar que usualmente se emplea la tercera persona del singular, esto es él o ella. Por ejemplo, ¿por qué la utilizamos? Porque esto le otorga al mensaje la formalidad que el caso amerita. Es como adoptar una postura neutral propia de la administración pública, por lo general. Ejemplos: esta unidad orgánica acuerda ampliar el plazo de la convocatoria CAS debido a que la Dirección General de Recursos Humanos ha solicitado un informe urgente, etc. Y también existe una tercera modalidad para redactar oraciones en documentos administrativos. La primera persona del plural, o sea, nosotros. ¿En qué casos vamos a utilizar? Cuando lo que quiero es englobar, ya no individualizarme, sino más bien ser como una especie de vocero o portavoz oficial de la institución. En ese sentido, le puedo mencionar: para contactar con nosotros, diríjase al teléfono indicado. Le informamos nosotros que nuestra institución ha resuelto por conveniente que, ¿correcto? Entonces, tenemos por aquí algunos alcances relacionados con la redacción de los documentos administrativos. Me gustaría, antes de ir cerrando, porque ya estamos casi a punto de, ha quedado pendiente la revisión de algunos documentos que seguramente pueden ser materia de una sesión próxima. Quedo atento a algunas de las preguntas que puedan ir surgiendo, pero también me gustaría mostrarles, por ejemplo, lo siguiente. Todo este material que yo he elaborado viene acompañado, evidentemente, de las referencias bibliográficas correspondientes. ¿Por qué? Y con esto me gustaría darles un último aporte en este sentido. Por ejemplo, normalmente cuando uno escribe un documento debe consignar y debe cuidar todos los detalles. Por ejemplo, los márgenes. En la mayor parte de las entidades, para el encabezado y pie de página se consigna 2,5. Para los laterales izquierda y derecha 3 centímetros. De tal manera que en una hoja tipo carta o modelo leather, como se dice en inglés, queda centrado su texto para darle posibilidad al membrete que lleva el documento. También quisiera mencionar que se recomienda utilizar letras legibles, ¿no? Como lo son, por ejemplo,
las letras Arial o Times New Roman, aunque eso lo establece la misma entidad. En cuanto al número puntuación, 11 puntos. Ahora, si va a incluir numeración al documento para mejorar el proceso posterior, que es archivo, trámite documentario, también lo puede hacer, pero debe ser ubicado en la parte inferior, derecha, con un tamaño de letra más pequeño, 8 puntos. Toda la información que el día de hoy les he podido compartir viene respaldada de referencias bibliográficas con enlaces que usted puede utilizar para descargar. Por ejemplo, puede utilizar y descargar la ortografía de la lengua española, el libro que he mencionado el día de hoy. ¿Quiere seguir explorando en mayúsculas? Ahí hay un enlace. ¿Quiere explorar aún más en el diccionario panhispánico de dudas para reforzar el uso de los signos de puntuación? Ahí les estoy dejando un enlace. Y como parte de mi práctica, también me gusta escribir. Les estoy compartiendo 2 enlaces de artículos de el facilitador de esta oportunidad. Bueno, me voy muy contento en esta ocasión de poder haber brindado esta sesión a la espera de algunas consultas o preguntas o los que los amigos de CEFOCAT tengan a bien comunicar en esta parte. A ustedes por su escucha activa y su participación. He ido formulando varias preguntas. Quedo atento a las consultas. ¿No tenemos consultas? ¿Preguntas? Pueden hacerlas de repente con el micrófono. Muchas gracias, Vilma, por su comentario. Se agradece. Espero que esta información, como podrán comprender, un módulo de esta naturaleza, ortografía y redacción ejecutiva profesional, pues requiere de abordar varios tópicos. Por ejemplo, está pendiente de revisión en otra sesión posterior seguramente, empezar a trabajar con los documentos de transmisión, como el correo electrónico, el memorando, el oficio, la carta, pero también tenemos otros, ¿no? Como documentos de constatación o juicio, como la resolución, el acta, el informe técnico especializado, el informe ordinario, las resoluciones, entre otros. Entonces hay varias consultas. Tenemos por acá, gracias Paulina por su comentario, igual de Natalie nos dice muy buena clase, César nos dice en qué casos se emplean las notas informativas. Cuando de pronto en alguna institución se ha realizado algún cambio que debe ser del conocimiento de los administrados o incluso podría ser que el usuario del servicio que se brinde debe tener conocimiento de ello. Por ejemplo, cuando se hace justamente los cortes de los servicios, las notas informativas o comunicados deben ser oportunos en el tiempo para que el usuario o usuario del servicio o el cliente, de ser el caso, sepa cómo responder ante ello. Bueno, gracias por sus comentarios. Javier nos dice muy interesante este tema. Gracias, doctor. Mucho lo que aprendí. Cari, también excelente explicación. Gracias a ustedes. Bueno, son realmente palabras de aliento que me permiten seguir contribuyendo. No me puedo despedir sin antes regalarles de repente una frase a manera de motivación. Hay una frase de David Fishman, lo leí en alguno de sus libros, que dice: el éxito no consiste en fortalecer nuestras debilidades, sino en potenciar nuestras fortalezas. Con esta frase les deseo lo mejor, un buen fin de semana en compañía de sus seres queridos y familiares. Conmigo, Dios mediante, será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Permiso.